Hola amigos, muchos esperabais que hiciese un vídeo ya del nuevo equipo TIG que tenemos en el taller. Y bueno, he tardado más en hacerlo porque cuando recibí la máquina ni siquiera sabía el nombre de cada una de sus características, ni cómo se usaba, ni nada. Por eso no he hecho el vídeo antes. Ahora que ya voy testeándola un poquito más, bueno, por lo menos me da para presentaros el equipo, que sepáis por qué me he decidido por un equipo como este, que cuando veáis el vídeo lo vais a entender. Y recordáis eso que os he dicho muchas veces de no quedarme corto en algo, ¿no? Pues es el caso de esta máquina. He tenido ya muchos fallos en mi vida de comprar una herramienta y decir con esto me vale y luego en realidad me quedo corto. Pues con este equipo espero que eso no me pase. Entonces hoy, sin hacer pruebas, vamos a ver la máquina y sus funciones. Bueno amigos, como veis, un equipo de Galagar. Mi antiguo soldador de electrodos es de la marca Galagar. Nunca me ha dado la más mínima pega, muy contento con los resultados. Tiene más de 15 años, todo perfecto. Entonces he decidido contar con Galagar para el nuevo equipo TIG. Esa duda ya está resuelta. En concreto, para los interesados, el modelo es el Smart TIG 200 AC-DC. Sí, habéis oído bien. Corriente alterna, corriente continua. Con eso también aclaro la duda de cuando he dicho antes que siempre he comprado herramientas con las que luego me quedaba corto. Sabemos que soldar aluminio es muy difícil y para ello es necesario hacerlo en corriente alterna, ya que bueno, para soldar acero inoxidable, aceros al carbono se utiliza corriente continua, pero para aluminio se necesita corriente alterna y alta frecuencia. Pues eso lo trae este pequeño equipo. Y luego trae una super mega función que para mí ha sido esencial. Esa función se llama el Live Arc. Y básicamente es que cuando iniciamos la soldadura no hace falta que hagamos un primer contacto con el tungsteno en el material y empezar a soldar, ya que para un principiante eso es criminal, te aburre, te cansa, el que se te quede el tungsteno pegado o se te vaya el afilado es súper complicado. Con este sistema, sin tocar con el tungsteno el material, podemos iniciar la soldadura y la verdad es que me ha facilitado la vida enormemente. Eso lo veremos ahora. Bueno, el equipo es lo que veis aquí, simplemente aquí atrás trae un botón para encender la máquina, encendemos la máquina y fijaros, aparte de corriente alterna y corriente continua, también tenemos TIG pulsado. Yo creo que es esencial y súper divertido de utilizar una vez que aprendas a usar todas las funciones, porque no solo es el movimiento de la antorcha, el afilado de tungsteno, la limpieza, no, también hay que saber configurar la máquina. Y yo precisamente antes de aprender a manejar, por ejemplo, los movimientos de mano, estoy aprendiendo a configurar la máquina porque creo que es mucho más importante. Bueno, básicamente aquí tenemos este que tiene menos opciones, os las cuento antes. Dos tiempos, es decir, pulsamos la antorcha y estamos soldando mientras pulsamos y cuando soltamos el botón paramos de soldar. Cuatro tiempos. Pulsamos la antorcha y soltamos, o sea, un clic, le damos un clic, plop, empieza a soldar y cuando queramos terminar de soldar, volvemos a pulsar la antorcha y terminamos. Y esto es soldadura por puntos, o sea, pulsamos el botón, plop, y configuramos lo que es el punto de X amperios, 50 o 60, 70, 80 amperios y con una duración de 0,5 segundos, 0,6, de 1 segundo, de 3 segundos. Simplemente una vez que pulsemos el botón nos va a hacer un punto de cómo configuremos la máquina. Bueno, pues esas funciones podemos combinarlas con estas de aquí. Bueno, como veis el equipo también nos trae distintas formas de soldadura TIG y también soldadura por electrodo, que yo no la he usado ni la voy a usar porque tengo el otro equipo y no quiero dejarlo en desuso. Bueno, si empezamos por aquí, tenemos corriente alterna en primera posición, corriente alterna pulsada, corriente continua y corriente continua pulsada, TIG pulsado. Y soldadura por electrodo. Si nos vamos al menú de configuración, vamos a empezar por el principio. Con este menú de aquí y con el amperaje, segundos, porcentaje y hercios, a ver si os puedo ampliar un pelín más. Bueno, nos ponemos por ejemplo en TIG normal, TIG continuo. Pues empezamos el menú y vamos a ver punto por punto. Este es el pregas. Si dejo de pulsar el menú se va a estar yendo todo el rato. Bueno, el pregas, una vez que pulsamos el botón de la antorcha, es el tiempo que va a salir gas para proteger el baño de fusión antes de iniciar el arco. No os voy a explicar nada. Bueno, yo aquí le tengo puesto de pregas pues 0,5 segundos. Hay gente que lo pone 0,3, 0,4, dependiendo de la soldadura, ¿vale? Corriente inicial de la rampa de subida. Como veis aquí tenemos como un pico, ¿vale? Subida y bajada. Ese es el ciclo de la soldadura.
Y esto es cómo va a arrancar el arco. Por ejemplo, nosotros lo ponemos a 25, pues el primer chispazo, digámoslo así, que va a dar va a ser a 25 amperios. El rango de tiempo en el que va a llegar el... Perdonadme que me explique así. El chispazo principal, bueno, la corriente inicial a la corriente de soldadura. En la corriente de soldadura tenemos ahora 90 amperios, ¿no? Pues aquí le podemos poner un tiempo de, ¿veis? 0,8 segundos. Pues la soldadura la va a iniciar en 25 amperios y en el transcurso de 0,8 segundos va a subir hasta 90 amperios. Y ese va a ser ya el flujo de trabajo en la posición que la tenemos aquí seleccionada de TIG continuo. Vamos. Y aquí comenzamos la rampa de bajada. Es decir, una vez que estamos en 90 amperios y terminamos la soldadura, pues en 0,7 segundos, ¿vale? Vamos a llegar a una corriente que le pongamos aquí. En este caso pues serían, yo que sé, por ejemplo, 25 amperios, ¿vale? Y por último tenemos el postgas. ¿Cuánto tiempo de gas, una vez que hemos cerrado el arco, va a quedar saliendo por la antorcha para proteger el baño de fusión? Este siempre lo dejamos un poquito más alto que el pregas. En ese caso ponía 1,6 segundos, ¿vale? Después tenemos por aquí el grosor del tusteno, que tenemos la opción de 1 milímetro, 1,6, 2 milímetros, 2,4, 3,2, ¿vale? Esos son los que hay. Yo ahora mismo tengo uno de 1,6. Y por aquí, si nos hubiésemos equivocado y, por ejemplo, fijaros, tengo un tusteno de 1,6, ¿de acuerdo? Esperar que se cierre este menú y ahora. Pues con un tusteno de 1,6 nos permite soldar hasta 90 amperios. Si nosotros lo ponemos en 91, ya nos está diciendo que el tusteno no se corresponde a este amperaje, ¿vale? Que le pongamos un tusteno más gordo. Entonces la máquina nos avisa de esos posibles fallos. O si no tenemos gas, o se ha cerrado, y no hemos abierto la botella, ¿vale? La máquina nos avisa. Entonces el máximo, por ejemplo, para un tusteno de 1,6 serían 90 amperios. Pues el TIG en corriente alterna normal se haría exactamente igual, ¿vale? Con la rampa de subida y de bajada. Luego, si cambiamos a cualquier TIG pulsado, lo tenemos en alterna, por ejemplo aquí en continua. En el TIG pulsado podemos seleccionar, para que me entendáis, bueno, aquí lo voy a explicar mejor. Muchos diréis, bueno, este chico se cree que está descubriendo el mundo. No, no estoy descubriendo el mundo, por supuesto, pero para mí esto es nuevo y sí lo estoy descubriendo para mí y me resulta muy interesante y creo que para muchos también. Bueno, por ejemplo, del TIG pulsado en corriente continua, lo que vamos a hacer es, podemos elegir dos rangos de amperaje. Vamos a suponer aquí abajo un mínimo de, no sé, por poner un ejemplo, 40 amperios, ¿vale? 40 amperios. Y en el máximo le vamos a poner 100 amperios, un ejemplo. Pues ya tenemos en TIG pulsado 2 amperajes. Y el TIG pulsado, digamos que va a ir parpadeando, va a ir intercambiando en una frecuencia que nosotros le digamos entre esos 2 amperajes. Pero antes tenemos que decirle qué porcentaje de tiempo vamos a tenerlo en este amperaje y en este. Si lo ponemos al 50%, pues va a estar la mitad de tiempo, si es un segundo. Si decimos que el transcurso lo haga en un segundo, pues va a estar la mitad en 100 y la mitad en 40. Es decir, 100, 40, 100, 40. La máquina va ahí, pla, 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 intercambiando, ¿vale? Si lo ponemos, por ejemplo, en un 75, pues va a estar en el transcurso de ese segundo, pues 3/4 de un segundo, el 75% en 100 amperios y el otro 15% en 40. Que ya sería algo como pla, 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 pla. Ahora lo enseño en la máquina, ¿vale? Pues con la frecuencia sería más o menos el tiempo con el que va a hacer el cambio. Es decir, que nos lo haga cogiendo la idea del 50%, que nos lo haga en pla, 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 o que lo haga pla, 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 ¿vale? Pues los hercios, el amperaje y el porcentaje de cambio es como configuramos el TIG pulsado. Vale, pues si iniciamos la rampa de subida, de bajada y le sumamos ahora el menú de hercios, porcentajes, amperios, bueno, los segundos son para hemos dicho, la soldadura por puntos, pero sí el amperaje, el porcentaje y los hercios vamos a manejarlo con el TIG pulsado. Pues empezaríamos a ver el menú, venga, espera, nos vamos al principio. Pregas, lo mismo que antes, ¿vale? Exactamente lo mismo. La rampa de subida, yo en el TIG pulsado no le hago rampa de subida, o sea, la dejo al mínimo y en el tiempo le pongo 0 segundos. Es las pruebas que estoy haciendo ahora de momento, ¿vale? Y simplemente ya le pongo en la corriente más alta que hemos dicho antes, pues os pongo el mismo ejemplo, le vamos a decir
100 amperios, ¿vale? El equipo, como os he dicho, llega hasta 200, pero bueno, vamos a poner 100 amperios. Y después este de aquí es el porcentaje más bajo, el que he dicho antes, que os he puesto el ejemplo de 40 amperios, ¿no? Pues le ponemos, venga, 40 amperios por seguir el mismo ejemplo. Los hercios. Esto, fijaros, aquí donde más me ha sorprendido el tip, porque la verdad es que lo desconocía, ¿vale? Como veis, aquí tenemos un porcentaje de 0,2 a 200 hercios. Esa ya es la llamada alta frecuencia con la que tenemos que soldar aluminio. Pues fijaros, yo pensé que, bueno, como tenía un rango tan grande, pues pensé que era como el amperaje, ¿no? Que podíamos variar con él, pues de 60 a 70, 80, 90 amperios, y iba a variar muy poco, ¿no? Como si soldamos con electrodo, todos sabemos lo que varía de 60 a 70 amperios, ¿vale? Mi sorpresa fue, ahora vamos a ver una prueba, que de 0,2 a 0,8 hay un cambio de frecuencia bestial. Esta es la velocidad que os decía antes con la que vamos a hacer los cambios entre el 40 amperios y el 100 amperios, ¿vale? Pues la diferencia es bestial, me he quedado súper sorprendido. Yo esto la verdad que os digo que es nuevo para mí, lo desconocía y ahora lo veréis. Y después de los hercios tenemos el porcentaje, ¿vale? Es decir, cuánto tiempo lo vamos a tener en 100 y cuánto tiempo lo vamos a tener en 40 amperios. Pues aquí ya ponemos lo que queramos. Yo normalmente las pruebas que he estado haciendo las he puesto al 75%. Y en el TIG corriente alterna pues igual, ¿vale? Tenemos las mismas funciones que la otra. Lo único que aquí también tenemos el balance, el porcentaje de balance. Pero en el balance no sabría bien cómo explicároslo todavía porque todavía no he llegado ahí, ¿vale? La corriente TIG pulsado en corriente alterna lo he usado una vez solo, ¿vale? Porque primero quiero aprender, digámoslo fácil, y luego ya profundizar. Entonces aquí el balance en corriente alterna, que sí nos deja esa función, en TIG pulsado normal nos la salta, ¿vale? No sabría todavía explicárosla. Y ahora vamos a ver esas funciones que os he explicado, pues simplemente activando y desactivando la antorcha, ¿vale? No voy a hacer soldaduras porque, bueno, las que habéis visto en mis vídeos es lo que son y simplemente quiero que veáis pues el funcionamiento del equipo. Sobre la antorcha, fijaros también qué maravilla de antorcha. Como principiante, mucha gente pensará que lo mejor es coger una antorcha con la que abrimos el flujo de gas a rosca y una vez que terminamos de soldar, lo cerramos. Yo para mí, como principiante, eso lo veo un error. Yo creo que es mucho más cómodo, mucho más fácil empezar directamente con una antorcha electrónica, ya que ella nos va a iniciar el arco, nos va a abrir el flujo de gas, todo mejor, ¿vale? Eso no hay, yo creo que no hay nada que objetar. Una antorcha muy ergonómica, muy cómoda. Las mangueras en todas las máquinas sí son un poco incómodas, ¿vale? Porque llevan 3 tubos distintos. Lleva el de la electrónica, el del gas y el de la corriente. Y bueno, en tungstenos y en toberas no nos vamos a meter hoy. Bueno amigos, he configurado la máquina exageradamente para que veáis los cambios en la antorcha, que veamos los cambios de la rampa de subida y de bajada. Fijaros, en TIG normal, en TIG continuo normal, le he puesto el pregas de... Bueno, le vamos a poner un segundo, ¿vale? Para que lo apreciéis bien. Una vez que acabe el pregas, iniciará el arco y va a arrancar en 5 amperios y en un rango de 2 segundos va a alcanzar 90 amperios, ¿vale? Que es el máximo que me permite con el tungsteno de 1,6 que tengo montado. Después, cuando corte el arco, vamos a decir que también, yo qué sé, venga, en 1,5 segundos nos vuelve a bajar a 5 amperios. Y en el postgas tenemos 1,6 segundos, ¿vale? El tiempo de gas que va a estar saliendo para proteger el baño de fusión. El baño de fusión, para el que lo desconozca, imita al recubrimiento del electrodo. Es decir, la cascarilla que retiramos cuando hemos hecho una soldadura con electrodo, pues en el TIG, y al igual que el hilo, no tenemos cascarilla porque estamos protegiendo el baño de fusión con un gas inerte, en este caso argón, gas argón. Bueno, y vamos por ahí, el grosor del tungsteno 1,6 y podemos hacer la demostración. Bueno amigos, ahora fijaros, en cualquier equipo TIG lo que pasaría ahora es que al iniciar la soldadura deberíamos de rozar un pelín con el tungsteno en el material para arrancar. Y ahí es cuando se nos desafila el tungsteno, se nos queda pegado y para un principiante es lo peor que pueda haber. Sin embargo, vais a ver que yo sin tocar, lo voy a poner así que no os dé el rayo directamente a la cámara y apreciemos bien todo el proceso, ¿vale?
Mirad, yo pulso y sin tocar. Vale, se me había olvidado abrir el gas. Pues fijaros, yo sin tocar, ¿vale? Pulso. Y automáticamente arranca el arco, ¿veis? Ahora fijaros, arrancamos y escuchamos el pregas. Lo habéis escuchado, ¿no? Luego va a arrancar a 5 amperios, en el transcurso de 2 segundos va a llegar a 100 y luego lo mismo en la bajada. Ahí ya está en 100 y si suelto, baja a 5 amperios para... Y habéis escuchado el postgas. Pues bueno, pues eso sería TIG normal, ¿vale? Bueno, lógicamente esa pieza habría que limpiarla bien. Bueno, ahí lo teníamos en posición de 2 tiempos, ¿vale? Y yo inicio y paro la soldadura sin dejar de pulsar. Si lo pongo en 4, como os he dicho antes, pulso suelto, soldamos, pulso suelto, paramos. Lo voy a seguir dejando en 2 tiempos. Ahora una demostración rápida de TIG pulsado, ¿vale? Vamos al principio. Pregas, lo dejamos en 1, por ejemplo. Aquí yo he dicho que lo pongo al mínimo, el mínimo que me permite es 5. La rampa de subida, el tiempo en llegar al máximo, yo lo estuve omitiendo en las primeras veces, lo pongo a 0 y directamente arrancamos en 90 amperios al máximo, ¿vale? En la potencia de arriba. En la mínima le ponemos 40, venga, el ejemplo que os he dicho antes. Los hercios, fijaros, la primera demostración os las voy a poner a 1 hercio, ¿vale? A 1. Y un porcentaje de 75. 75% en 100, 25 en 40. Antes me he confundido, creo que he dicho 15% y es 25. Y la rampa de bajada, pues igual, le voy a poner que en 0 segundos llegue al mínimo, que se pare. Y el postgas, ¿vale? El tungsteno 1,6 y ya está. Bueno, aquí todo igual que antes. Y ahora estáis apreciando los cambios, ¿no? 100, 40, 100, 40, 100, 40, 100, 40. Pues fijaros, si yo los hercios, como os he dicho antes, tenemos de 0,2 hasta 200, ¿no? Ahora lo hemos usado en 1. Pues si lo pongo en 2, uno más, mirad el cambio que hace. Fijaros ahora cómo cambia la velocidad. Habéis visto, ¿no? Bueno, lo voy a poner en 3. En 3 hercios. ¿Vale? Ahora lo voy a poner en 8. Ahí vamos, en 8 hercios. Esto la verdad es que es una de las cosas que a mí más me sorprendió. Como os he dicho, tenemos un rango de hasta 200. Mirad, lo voy a poner en 100. Simplemente para que veáis. ¿Escucháis ese zumbido? Pues ese zumbido es las veces que está haciendo el cambio, ¿de acuerdo? O sea, es alucinante. Esa es la alta frecuencia que se necesita para soldar aluminio. Fijaros, lo voy a poner en 200 al máximo. Y esto ya es un zumbido bastante exagerado. Lo habéis comprobado. Pues ya veis, amigos, como este pequeño equipo es una verdadera gozada. Fijaros, la alta frecuencia en muchos equipos de soldadura suele dar problemas con la electrónica, o sea, fastidian a la electrónica. Pues con toda la gente con la que he hablado que la tiene, sobre todo seguidores de Instagram de cuando publiqué el equipo que había traído al canal, me dijeron, yo tengo la misma, ¿vale? Pues a nadie le ha dado ni un solo problema el que traiga la alta frecuencia. Entonces, muy bien por Gallagher, creo que es muy buen equipo. Y pienso que personalmente debería de especializarme muchísimo de eso de trabajar en esto 8 horas diarias para lograr cambiar de equipo. Cosa que en mi caso no va a ser así. Entonces creo que voy a tener equipo por mucho tiempo. Y otra cosa, por supuesto, que hay equipos que traen soldadura MIG, soldadura por hilo y también trae función de TIG. Yo en lo personal, opinión personal, no me gusta mezclar churras con merinas. Porque esos equipos multiprocesos, simplemente por la opinión de que me gustan las cosas por separado. Soldadura por electrodo, una máquina por un lado,
soldadura por hilo, una máquina por un lado y TIG por otro. Porque si la tienes toda en una, si se te rompe una, se te han roto todas. Y si están por separado, pues bueno, si se te rompe una, pues se te rompe solamente una. Y bueno, mi conocimiento con este equipo hasta aquí alcanza. Tenía ya ganas de presentároslo. Me asusté el día que lo recibí y vi estas gráficas, todos esos parámetros y dije, madre mía, aquí que es donde te has metido. Pero la verdad es que es muy intuitiva. En una tarde y sin buscar información, simplemente tocando botoncitos y haciendo pruebas, me di cuenta de cada una de sus características, me di cuenta de las altas frecuencias, porque yo había visto vídeos de gente que conocía la alta frecuencia, el característico sonido o zumbido que hace, pero sí que había visto otros vídeos del TIG pulsado más lento, como yo os lo he enseñado. Y claro, la máquina venía configurada, los hercios lo traía a 100 y pico. Entonces yo jugaba con ponerla a 90 hercios, 100 hercios, 120 y no veía diferencia. Y se me ocurrió el ponerla a 0. Digo, ¿qué pasa si la pongo a 0? Y cuando fui bajando y vi que el mínimo era 0,02, dije, bueno, pues prueba el mínimo. Y ahí fue ya cuando vi la lentitud y vi las gran diferencias de ponerlo a 1, a 2, a 3 hercios. Y ahí fue ya cuando descubrí lo que es el TIG pulsado, ¿vale? Porque antes no tenía conocimiento sobre ello, sobre la frecuencia y demás. Y bueno amigos, después de barajarme y comerme mucho la cabeza con muchísimos equipos del mercado, al final opté por Gallagher, una marca de renombre, y sobre todo tenía en mente que un equipo con corriente alterna y alta frecuencia. Porque, como hemos dicho, soldar aluminio es muy difícil, pero una vez que ya te empiezas a manejar un poco con aceros, te va entrando la curiosidad, y lo sabes, por ir avanzando un poco más. Y el decir, ya venga, quiero meterle mano al aluminio, y no disponer de la alta frecuencia de la corriente alterna en la máquina, pues ya te fastidia y tienes que empezar a buscar otras alternativas y volver a comprar otro equipo. Es decir, quedarte corto en la primera compra. Pues yo con esto lo he querido evitar. Y eso ha sido todo amigos. Ahora toca hacerle el carrito. Vamos a empezar a hacerlo esta semana. Y a ver si le preparamos un carrito chulo a esta maravilla. Por mi parte, como siempre ya sabéis, un saludo y podéis ir en paz.